¿Qué pasa si, primero vimos que si no tienen un mandatario, o si dejó un mandatario, pero que no es un mandatario judicial, lo puedo declarar ausente. O si la persona no se presenta, puedo solicitar que se declare ausente. O vimos que el objeto es nombrar un defensor judicial. Pero ¿qué pasa si en el proceso me doy cuenta? Supónganse que fuera una situación de un bien inmueble el que se estaba discutiendo. Entonces, como no hay, la persona está en este proceso y se va a declarar ausente, ahí nombramos a un guardador. Entonces, cuando el ausente tenga bienes que deban de ser administrados, entonces debe ser una persona, el que va a tener la guarda de administración debe ser una persona capaz. 2, la Procuraduría General de la Nación pueden denunciar la ausencia y solicitarla. Y el nombramiento del guardador de bienes sería el segundo objeto de declarar la ausencia. Primero, nombrar un defensor judicial. ¿Para qué? Para que en el proceso de ausencia pueda defender los intereses de la persona. Y 2, un guardador de los bienes. Es el segundo objeto. El guardador de los bienes sirve para que administre esos bienes que pueden estar a cargo del ausente. Súbanse lo que les decía, ustedes no están y el agua ya se las cortaron y la luz ya se las cortaron. Y resulta que tenía deudas que van creciendo, entonces él puede venir y decir, bueno, pero él dejó unas inversiones y tiene en el banco aparecen cuentas, entonces vamos a nombrarlo a una persona guardadora y él empieza a administrar todo eso para pagar esas deudas y que todo quede de buena manera. Artículo 49, la ausencia debe ser declarada judicialmente. Concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo de guardador, la persona asignada en el artículo que precede recibirá los bienes llenando previamente requisitos legales y asumirá la representación del ausente. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? Sí, Jorge. Saludos, Lick, buenas tardes. Saludos, Jorge. ¿Este guardador de bienes es lo mismo que el mandatario judicial? No. Es que el mandatario judicial, lo que pasa que puede ser que el mandatario judicial, recuerde que el mandatario judicial, cuando vean el otro semestre de mandato van a ver cuáles son las características, pero el mandatario judicial, ¿cuál es la esencia del mandatario judicial? Per se, dice la gente cuando habla de esto. La representación en un trámite judicial o en proceso judicial. Los bienes no serían parte, para eso tendría que ser un mandatario. Entonces ahí es donde entra un mandatario judicial. Entonces puede nombrar un mandato general y que además cumpla las características judiciales. Entonces usted lo nombra que quiere que represente, además de administrar todos sus bienes, quiere que represente también a la persona en cualquier situación jurídica en el que sea solicitada su presencia. Ahí ya le dio las pautas para ser un mandatario judicial. Por eso van a ver cuando vean mandatos, ahí le prestan atención, ese tema lo da la licenciada. Ahí ella les va a explicar todo lo de los mandatos y los tipos de mandatos. Casi el primer parcial viene casi solo de mandatos, se lo preguntan mucho. ¿Se acuerdan que les dije cuál es uno de los temas que preguntan mucho en su privado? Seguro se lo van a preguntar, les dije. El proceso sucesorio. Muy bien. Y el segundo tema que seguro les van a preguntar es el del mandato. Todo lo que tiene que ver con el mandato, segunda pregunta de examen que seguro se los van a preguntar. Bueno, sigamos pues. ¿Dónde se origina la ausencia? Fíjense ustedes que la ausencia, su origen está en la época de las cruzadas. Como ustedes saben, las cruzadas eran aquellos procesos en los cuales las personas se iban y en nombre de Dios pues conquistaban pueblos, pero había gente que ya no se sabía de ellos, nunca regresaban. Y no había, como probablemente toda la legión había sido conquistada, la habían logrado matar, por ejemplo. Entonces nadie podía dar información respecto a él. No es como ahora, con un video ya todo el mundo se entera de lo que le pasó a alguien más. Desde entonces, pues no estaba eso. Al no estar eso, resulta que empiezan a darse cuenta que había gente que no la ubicaban o desaparecidos y demás. Y ahí surge la necesidad de que exista la ausencia. Fíjense ustedes que este trámite de la ausencia es el paso 1 para declarar la muerte presunta. Para declarar una muerte presunta, primero debe ser declarado ausente. No puedo declarar muerte presunta si no declaro primero la ausencia. Es una característica importante de este trámite. Ahora bien, durante este tiempo había veces que decían, yo recuerdo que había, eso ya es para la muerte presunta, aparte de, pero
por ejemplo, en Alemania, si mi memoria no me falla, lo que hacían es que daban un plazo de 30 días, por ejemplo, si después de 30 días, y dependía de la distancia. Si era en supónganse que fuera aquí a 3 colonias de mi casa, y resulta que la gente, él me dijo, voy a ir a la tienda, como pasa las personas que las desaparecen. Voy a ir a la tienda y no regresa, entonces esperaban un plazo de unos 5 días y ya declaraban ausente a la persona. O si era muy lejano, esperaban hasta 30 días para ver si no había respuesta de él. Y con eso ya declaraban la ausencia y podían solicitar después la muerte presunta. Y eso es el tema que sigue después de este, pero eso ya es civil, que no lo vamos a ver. Bueno, sigamos, pues. La ausencia en Guatemala, la primera normativa donde contamos con la ausencia fue en 1877 en nuestro Código Civil. El Código Civil de 1877, pregunta de examen, ¿cuáles son los códigos que han existido en Guatemala? El primer Código Civil de 1877 en el gobierno de Justo Rufino Barrios. Luego hay una como reforma en 1931 en el gobierno de Orellana. Y luego en 1933, que es más o menos el gobierno de Jorge Ubico, se emite otro Código Civil. Y hasta el de 1933 se vuelve a emitir el siguiente Código Civil en 1963, que es el código que actualmente seguimos manejando. Entonces, en 1877, que es el código que Justino Barrios, cuando vean todos, ustedes estudien para sus privados, en la parte de historia se van a dar cuenta que Justo Rufino Barrios fue uno de los precursores de mucha legislación. Código Civil, Código Procesal Civil, que antes se llamaba el Código de Enjuiciamiento para lo civil y para lo mercantil, Código Penal, casi todos surgen por primera vez en el año de 1877, que es el gobierno de Justo Rufino Barrios. Bueno, en 1877 se define ausente al individuo cuyo paradero se ignoraba o se hallare fuera del país. La posesión de los bienes era concedida después de 5 años y se podía pedir la posesión definitiva al cumplir 70 años el ausente y era de tipo revocable. Es decir, que en 1877 estaba normado que para declararme ausente tenían que pasar 5 años de que yo me hubiese ido del país y no tuvieran noticia mía. Y debían de esperar que yo cumpliera 60 años para que los bienes ya fueran otorgados en posesión definitiva a mis parientes. ¿Y qué pasaba si yo aparecía? Podía revocarse. En el Código Civil de 1933 se define ausente a la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio. Aquí ya ponen la condición del domicilio. Vean que en el primero no estaba la condición del domicilio, solo estaba la persona que se ignorara y que se hallara fuera del país. Que ha tenido su domicilio en ella y también la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Aquí agregan 2 situaciones, el que haya tenido domicilio y que está fuera del país, o el que haya tenido su domicilio, está fuera del país o ha desaparecido y su domicilio y cuyo paradero se ignora. Se incluía la institución del guardador. Si transcurrido 3 años no se tenían noticias del ausente, se podía decretar la posesión provisional y 7 años después la posesión absoluta, declarándose la muerte presunta. Aquí empieza la figura de muerte presunta. Y en 1963, pues es en el que estamos actualmente, se estructura definiendo la ausencia, la declaración de ausencia para la representación en juicio, declaración de ausencia para la guarda y administración de bienes por los parientes, la muerte presunta, posesión definitiva de los bienes del ausente. Entonces aquí agregan como más figuras dentro del proceso de la ausencia. Esto es historia, a mí me encanta la historia de ustedes. Supuestos para declarar la ausencia, entonces tenemos 2, que la persona se encuentre fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella, y lo segundo es que una persona ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Es decir, yo no puedo venir a declarar ausente a Jorge si yo sé que anda en Estados Unidos de viaje con su familia, por ejemplo. No lo puedo declarar ausente aunque no está. Entonces ahí yo tengo que hacer otro medio. O no puedo venir y declarar a Freddy ausente, pero él tiene años viviendo en Estados Unidos y cada año manda remesas. No puede ser declarado ausente. ¿Por qué? Porque hay contacto, se conoce dónde está, o hay una situación para declarar que la persona está viva y sabemos por dónde está más o menos. ¿Dudas con los supuestos? ¿Dudas? No, Link. Vale, sigamos. Yo y el pidevías, tiene cuidado. Objeto de la declaratoria de ausencia. Entonces tenemos 3 objetos primordiales. Y aquí hay que ponerle atención. Pues. Defensor judicial al momento en el trámite. El guardador al momento del trámite. Y el administrador de bienes cuando ya fue declarado ausente. Es decir, después del trámite.
¿Cómo es que sucede esto? Lo primero es que ustedes van y dicen, bueno, quiero declarar ausente a José Enrique Pablo Miguel. Entonces, pero José Enrique no está. Recuérdense que tenemos un derecho de defensa. Entonces, alguien tiene que defender los intereses de José Enrique Pablo Miguel. ¡Plum! Nombramos defensor judicial. Proponemos a Karen Maca como la defensora judicial José Enrique Pablo Miguel. Y en el juez determina la situación. Pero tiene bienes. Entonces, vamos a decir que Karen Maca no solo va a ser la defensora judicial, sino va a ser la guardadora de los bienes que tiene José Enrique Pablo Miguel. Ahí estamos en el proceso de jurisdicción voluntaria de la ausencia. El juez finaliza el proceso y declara ausente a José Enrique Pablo Miguel. Resulta que Kelly Palma Martínez es su hermana. Entonces, los bienes puedo solicitar, Kelly puede solicitar que sea declarada ella la administradora de los bienes después del proceso. Ya se declaró que él es ausente, ella no quería ir en el proceso, no quería ser la guardadora. Entonces viene ella y dice, bueno, entonces voy hasta que termine el proceso, dice, ahora sí, que ya declararon que es ausente, necesito que a mí me nombren como administrador de los bienes. Los administradores de los bienes son parientes siempre de la persona. Entonces ya José Enrique declarado ausente, Kelly puede solicitar que se declare administradora. ¿Dudas con las tres figuras? Bueno, tipos de ausencia. Está la ausencia material, que la persona no se encuentra y se sabe su paradero. La ausencia propiamente dicha, la persona no se encuentra y no se sabe su paradero. Diferencia, en la primera no se encuentra pero sé su paradero. Ausencia material. Ausencia propiamente dicha, no se encuentra y no sé su paradero. Y la ausencia calificada es aquella que la persona no se encuentra debido a un siniestro. Por ejemplo, digamos que Karen, Magda Petrona estaba allá en Indonesia, donde fue el terremoto hace poco. Pero resulta, o por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron un video, un poco fuerte el video, la verdad es que cada vez ponen videos más fuertes hasta en la televisión abierta, pero el video de cuando había un concierto cerca fronterizo de Gaza, de frente de Gaza e Israel, y estas personas radicales ingresan a la fiesta y empiezan a secuestrar gente, algunos los mataron, otros secuestraron, y resulta que lo último que supimos nosotros de Magda es que iba a ir a ese concierto, y de ahí ya no sabemos nada de ella. Por ejemplo, ahí podríamos hablar de una posible ausencia, quizás debido a un siniestro, en este caso por la situación que se dio, o puede ser también el caso del terremoto que acaba de pasar. Sabemos que Magda anda por allá, pero no tenemos noticias de ella y no sabemos si realmente pasó o no pasó. Pasado el siniestro, si no sé, ya que declaran cuántas víctimas hay fallecidas y quiénes son el listado y no aparece Magda y no hay razón de ella, entonces ya podemos decir que también es ausente. En ese caso es calificada porque hay características para definir que se determina qué siniestros o en qué momento se declara la persona ausente. Por eso es que esa es calificada. La ley determina por qué se declara ausente a una persona en estos casos. ¿Dudas con los tres tipos de ausencia? Sí, Luis Armando. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado, compañeros. Con una consulta, por ejemplo, en la primera ausencia material, Sí. podemos declarar ausente, por ejemplo, una persona que se fue indocumentada a Norteamérica. ¿Sabe su paradero? Sí. Solo que lo indocumentado. Esto es un poquito complicado, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, no es por orden judicial civil, sino penal? Y usted sabe su paradero, está como complicado, porque hay que procedería, ya que sabemos que está en Estados Unidos. Y si es del ámbito penal, ¿será que lo declaramos ausente? ¿O tenemos otra figura que aplicar en ese caso si fuera penal? ¿Qué figura aplicarían ustedes ahí? Prófugo. No, prófugo es desde que se fue. Rebelde. No, tampoco rebelde, porque rebelde es porque no quiso llegar, en cierto modo. Muy bien, Luis López. Aplicamos la extradición porque ya sabemos dónde está. Sabemos su paradero y es penal y nos interesa que se lleve el proceso acá, mejor solicitamos su extradición. Y más que está indocumentado, más rápido lo van a matar. Bueno, sigamos. Elementos personales de la ausencia. Entonces, primero el ausente. ¿Quién es el ausente? La persona cuyo paradero se desconoce y de quien se pide se declare la ausencia. Segundo, el defensor judicial. ¿Quién es el defensor judicial? Persona nombrada por juez para que defienda en juicio al presunto ausente.
Tercero, el depositario, persona nombrada por juez para que administre los bienes de manera provisional. Cuarto, el guardador, persona nombrada por juez para que administre los bienes de manera permanente. ¿Cuál es la diferencia entre el depositario y el guardador? El tiempo que van a administrar los bienes. El depositario es provisional en lo que dura el juicio. Por ejemplo, él puede dárselo a un depositario. Después de que dura el proceso de jurisdicción voluntaria, entonces ya le queda al guardador. Y el administrador, persona nombrada por juez que administra los bienes, asume la representación. Este tiene las dos, tanto la administración de bienes y la representación, y el administrador siempre va a ser un pariente. ¿Dudas con los elementos personales? ¿Dudas? ¿No? Sí. Ay, se me fue la manita. Licenciado, buenas tardes. Una consulta. O sea, el administrador y el guardador siempre van a ser la misma persona, no pueden ser personas distintas. No, aquí está en el cuadrito, termino de aclararle la idea. Veamos, pues. Defensor judicial. ¿Quién lo nombra? Un juez. Razón o motivo cuando hay asuntos judiciales. Puede ejercerlo cualquier persona. ¿Qué percibe? No hay, pues eso por lo general, a veces eso pagados por, va dentro de los costos que se tienen del proceso. ¿Qué otras funciones tiene? Ninguna obligación, ninguna. Momento oportuno dentro del trámite de jurisdicción voluntaria. ¿Cuándo termina? O sea, momento oportuno para declararlo dentro del trámite de jurisdicción voluntaria. Finaliza cuando termina el litigio y provee a guardador o a personal ausente. Ahí termina la función del defensor judicial. Termina el juicio por el que fue nombrado y automáticamente desaparece la figura. Guardador de bienes. ¿Quién lo nombra? Un juez. ¿Cuándo por qué razón o motivo? Cuando se tienen bienes. ¿Quién puede ejercerlo? Cualquier persona. ¿Qué percibe? Recibe una retribución anual por el juez de primera instancia entre el 5% y el 15% inclusive. ¿Qué otras funciones tiene? Que él no puede solicitar la muerte presunta. Obligaciones, se rinde cuentas al administrador, debe presentar un inventario y debe de pagar una garantía para ser el guardador de bienes. Momento oportuno, al finalizar el proceso ante el juez y declararlo ausente. Finaliza cuando esa persona es ausente, cuando se extinguen los bienes, o fallece el guardador, cuando renuncie o fuere removido, o cuando se declara administrador. Administrador, lo nombra un juez, cuando se tienen bienes, pueden ejercerlo. Primera diferencia, mire, creo que fue María Gabriela. Primera diferencia, lo hacen solo parientes, el guardador no, es cualquier persona. Puede ser pariente, sí, pero mientras que el administrador tienen que ser parientes. Sigue una diferencia, percibe. El guardador tiene una cuota entre el 5 y el 15% para poder percibir, mientras que los parientes reciben los frutos civiles y naturales que se produzcan de los bienes que él tenga. Es una casa y la alquilan, esos frutos que están recibiendo el alquiler le quedan al administrador, mientras que el guardador de bienes, de lo que produzcan, el 5 y el 15% le puede quedar. Otras funciones, por ser pariente, sí puede solicitar la muerte presunta, mientras que el guardador no puede. No rinde información a nadie, debe prestar inventario, eso sí, y debe pagar garantía. A menos de que aparezca el no habido, pues ahí sí podría tener que entregar cuentas. Luego, ¿en qué momento se pide? Después de haber sido declarado ausente. ¿Y cuándo finaliza? Solo si el ausente aparece. Entonces, es en grado escalonado. El defensor es el más básico, luego pasa al guardador y luego entra el administrador, como escalerita. Para llegar al administrador es porque ya determiné un guardador y ya determiné un defensor judicial. El defensor judicial muere cuando aparece el guardador y el guardador muere cuando aparece el administrador. Y el administrador y todos los demás mueren cuando aparece el ausente. ¿Queda clara ahí las tres figuras? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Esto es civil 1, ¿no? Civil 1 se ve esto, ¿no? ¿Cierto? Bueno, ahora sí, vámonos a lo que nos interesa, la parte procesal. ¿Qué debe de incluir el acta notarial de requerimiento? Primero, el interés. ¿Por qué yo quiero declarar ausente a Kelly Palma Martínez? Porque, o sea, ¿cuál es mi interés? Segundo, presunto ausente se encuentra fuera de su domicilio. Yo tengo que indicar que Kelly Palma Martínez es la persona que presuntamente está ausente y que se encuentra fuera de su domicilio, de la cual yo desconozco su paradero. Y si se conoce o no parientes además, no he encontrado un pariente que se pronuncie respecto a las diligencias que se van a iniciar. O los parientes son y que pueden ellos pronunciarse. Eso es como las cuatro cosas básicas que vamos a ver
Bueno, ahorita que veamos el expediente de, rápidamente, solo vamos a ubicar esas 4 cosas en el acta notarial de requerimiento. O sea que si les piden redactar el acta notarial de requerimiento, ya saben que tienen que indicar cuál es el interés de declarar la ausencia, que no está en su domicilio, que no conocen su paradero, y por último, que no hay parientes que puedan pronunciarse respecto a la diligencia. ¿Dudas con los 4 puntos básicos? ¿Dudas? ¿No? No. Muy callados. Hoy no entraron los que hablan mucho porque no hablan. Hoy no están hablando mucho. ¿Qué tipo de procedimiento es la ausencia? Pregunta de examen. Es de tipo mixto. ¿Y por qué es mixto? Porque inicia de manera notarial o ante juez, pero siempre finaliza con resolución judicial. Es mixto porque este siempre finaliza con resolución judicial. Segunda pregunta de examen. ¿Cuál es la excepción a la regla de enviar el expediente fenecido al Archivo General de Protocolo? La excepción a la regla es la ausencia, porque esta se queda en el archivo del organismo judicial. Sigamos. ¿Qué documentos entonces van a requerir? ¿Se recuerdan que el tema del eje utilicen su lógica para saber, para ubicar qué documentos pueden pedir? Documento de identificación original y copia de la persona interesada y testigos. Aquí sí necesitan testigos. 2, certificación de partida de nacimiento del presunto ausente. ¿Por qué? Para saber quién es la persona. Certificación de partida de matrimonio del presunto ausente. ¿Para qué? Para ver que la persona está casada y si hay familia o no hay familia. Certificación de partida de nacimiento de los hijos. Pues si está casada, hay que verificar si hay o no hay hijos. Certificación de negativa de partida de función. Esta es para determinar que realmente no está muerto, sino aún sigue vivo y que no es, y que es mentira que está muerto, o que si está ausente resulta que sí está muerto y nadie sabía. Por eso es importante lo del reconocimiento de las personas cuando los marcan como XX. Ahí automáticamente es un cuerpo que deja un vacío legal, deja un vacío en el sentimiento de alguna persona y en general porque no sabemos si esa persona es alguien que estamos declarando ausente y luego le vamos a declarar muerte presunta y resulta que sí está muerto. No presuntamente, sino sí está muerto. Siguiendo, original y copia del testimonio de la escritura pública de los bienes inmuebles que tenga, certificación del registro de la propiedad, certificación de matrícula fiscal y certificación del catastro municipal. Todo esto para determinar los bienes que él tiene en su poder y determinar cuáles son las finca, folio y libro de estos bienes y con ello pues tener a quién le vamos a otorgar la administración de estos bienes. Luego de ello, documentos que se deben requerir, seguimos. Certificación del movimiento migratorio extendida por la Dirección General del Instituto Guatemalteco de Migración para ver si salió del país o resulta que sí está dentro del país. Certificación extendida por el director del Archivo General de Protocolo de la existencia o no de mandato para determinar si hay un mandato judicial o hay un mandato con representación, sin representación, un mandato especial. Copia de estar al día con el pago del IUSI, para el caso de los bienes, para que cuando si hay alguna traslación de dominio se esté sin ninguna dificultad. Y también nos puede dar una historial de hace cuánto que no pagan el IUSI y tal vez ese es el tiempo que también puede llegar a tener de ausente. ¿Dudas con los documentos que se piden? Sí, José Rodrigo. Licenciado, con una consulta en Sí. relación al certificado de movimiento migratorio. Fíjese que en la firma donde yo trabajo, pues yo suelo sacar bastantes movimientos migratorios. Y para solicitarlos tiene que ser la persona o un tercero con carta poder. Entonces, en este caso, como está ausente y no se puede otorgar la carta poder, ¿cómo se puede solicitar ese documento? Esa es una muy buena pregunta. Tiene que haber tiene que haber una forma de solicitarlo. Me imagino, a ver, pues en la carta poder usted otorga el poder a una persona, al final es un mandatario. En este caso, se recuerda que esto se lleva por orden judicial al final. Entonces, y se recuerda que el notario tiene la característica de poder solicitar la ayuda, de acuerdo a lo que establece los principios. Se recuerda el derecho del proceso de jurisdicción voluntaria, es la solicitud a las instituciones, el apoyo a las instituciones. Al indicar usted que está llevando un proceso de ausencia, es muy probable que tenga que entregarse como notario, no a una persona particular. Por eso es que los requisitos que usted pide son para alguien que no ha sido declarado ausente, efectivamente. Ok, sería por esa solicitud o bien por un oficio de juez solicitando el movimiento migratorio. Ajá. Ok, gracias, para que tenga sentido, para que a ellos les dé como sentido el decir, sí, pues este no lo está haciendo por una cuestión particular, sino lo está haciendo porque quieren hacer un proceso de ausencia. Efectivamente lo van a tener que entregar.
Muchas gracias. Con gusto. Bueno, si no hay alguna otra duda, seguimos. ¿Qué se prueba con las declaraciones testimoniales? ¿Para qué sirven los testigos en este proceso? Primero, para determinar el tiempo de la ausencia. ¿Hace cuánto que nadie sabe de él? Segundo, ¿cuándo fue la última vez que lo vieron? Para tener un dato histórico de él. Y lo último, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron noticias del presunto ausente? Es decir, ¿hace cuánto que no, que está desaparecido? ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? Y por último, ¿cuándo fue la última vez que alguien tuvo alguna noticia de él? ¿Por qué? Porque recuérdense que esos plazos también sirven para poder contabilizar el proceso de declaración de muerte presunta, porque ahí sí hay un plazo determinado. Por eso es que necesitan testigos, para que alguien más dé fe de lo que ustedes están asegurando. ¿Qué inscripciones genera la ausencia? Pues anotación en partida de nacimiento e inscripción de ausencia. O sea que aquí vamos a tener una nueva inscripción, que es la inscripción de una ausencia, y además una anotación en la partida de nacimiento donde aparezca que la persona ha sido declarada ausente. Ojo, porque es una anotación en la partida de nacimiento y una inscripción de ausencia, que es otro tipo de inscripción. ¿Qué oposiciones se dan? Aquí es interesante porque vamos a ver que hay dos oposiciones. La primera oposición es al nombramiento de la persona que lo va a representar, es decir, a ese defensor judicial. Y la segunda es la oposición propiamente a la declaración de ausencia. Imagínense que empieza el proceso de ausencia y resulta que vamos a declarar como defensor judicial a Evelyn, pero Luis Armando tiene interés. Entonces él dice, no, pero es que yo soy pariente de él, yo quiero que me nombren a mí defensor judicial. Recuerden que pueden ser defensores judiciales los abogados y notarios, y los parientes hasta cierta característica. Entonces resulta que dice él, no, pero yo de acuerdo a la cabeza de ese, puedo ser el defensor judicial. Ah, sí, pues tiene razón. Entonces me opongo a que nombren a Evelyn. Listo. Resulta que Evelyn la vamos a declarar ausente. Pero Evelyn no es que la hayamos declarado ausente, simplemente ella recibió ahí su chequezón de bonificación, no digamos que la despidieron, un bono por incentivo laboral bastante amplio, y le dieron, además del bono, le dieron un mes de vacaciones, pero ella no podía decirle a nadie porque era que se fuera ya, solo tenía que pasar por su pasaporte e irse porque le iban a dar hotel, carro, ropa y todo lo demás. Eso es como de película, ¿no? Y resulta que ella aparece hoy, cuando ella ve ahí la publicación de que me están declarando ausente, pero yo estoy aquí. Entonces ella va y se puede oponer a la declaración de ausencia. O puede ser que alguien diga, no, ¿cómo la van a declarar ausente si a mí me nombró como mandatario general y mandatario judicial de esta persona? Entonces yo puedo ver todo lo que en ley corresponde a esta persona. No lo pueden declarar ausente. Porque si lo declaran ausente, recuérdense que entonces ya se puede solicitar la muerte presunta, y con la muerte presunta se pueden pedir los bienes, que era lo que vimos en el proceso sucesorio. Se recuerda que alguien preguntaba, ¿qué pasa si la persona aparece? Pues en ese caso, pues hay que devolvérselos, pero si nunca aparece, yo ya puedo venir y después de haber terminado con el proceso de ausencia, declarada la muerte presunta, entonces yo ya puedo venir y solicitar que los bienes me sean entregados a mí en calidad de heredero. ¿Dudas con las dos oposiciones? Ojo, porque es de los pocos procesos que tienen dos oposiciones. ¿Dudas? ¿No? Bueno, sigamos. Hoy están muy callados ustedes. Algo los aflige de plano. Muy bien, fundamentos legales. Fundamentos legales tenemos entonces, sustantivamente, Código Civil, adjetivamente, si es judicial, Código Procesal Civil y Mercantil, artículos 414, 16, 17 y 18, extrajudicial, decreto 5477, artículos 8, 9, 10, registrar, artículo 16, numeral 11, reglamento de inscripción del registro civil de las personas. Hay que ver el expediente de la Corte de Constitucionalidad 169-88. Ahorita no me acuerdo qué era lo que afirmaba, pero establecía. Pero es bueno. Este es el del requisito fundamental de que los supuestos deben de cumplirse. Eso establece ese expediente, que para que una persona sea declarada ausente debe de haber tenido residencia. Mañana inician examen. ¿Su primer examen no era el viernes, pues? No, Lick, mañana. Miren, pues, yo lo lamento, ustedes no sabíamos. Bueno, yo no sabía. Este expediente establece de los requisitos que sin ellos no se puede declarar ausente, y la circular 034. ¿Y qué examen tienen mañana? Filosofía del derecho, Lick. Mañana es filosofía. No era el viernes. Miren, pues. Mañana. Según yo era hasta el 4 de abril.
Mañana jueves. Y el viernes no tienen nada. Y la otra semana tienen exámenes todavía, ¿cierto? Sí, Lic, de Derecho Financiero. Y quedó interesante esta vez los exámenes. Está bien. Pero mañana no hay actividad en la universidad. No hay declaratoria de nada. Bien, Lic, mañana hay. Sí, Lick, sí hay. Notariado es hasta después de Semana Santa, Lic, después de 25 de Semana abril. Santa. Sí, ahí quedó bastante lejos. 25 o 24. 24 creo yo, no me recuerdo. Ahí vean el calendario oficial. O sea, a mí si me preguntan, se me van las fechas, después van a decir, usted me dijo y me confundí. Por estas las El fechas. calendario dice que el 25, Lic. Viernes 25. 25, si no estoy mal. Siempre nos ponen viernes. Bueno, trámite pues. Primero, acta notarial de requerimiento, primera resolución, notificación. Los mismos primeros 3. Luego, publicación de dictos. Esto se hace en 3 veces, 30 días en el portal electrónico del Diario de Centroamérica. No se hace en otro de mayor circulación porque ya lo habíamos discutido. Hay que leer esta ley de los avisos electrónicos. Luego, las declaraciones testimoniales. Hasta ahí termina el proceso del notario. Hasta ahí. El notario arma el expediente, lo remite el expediente al juez competente y luego el juez competente hace la declaración de la ausencia. Y luego de ello, remite el expediente al archivo de tribunales. Aquí lo que hace falta es que, vamos a ver, y de ahí pues ya solo hay que hacer el registro correspondiente, pero en esencia esos son los pasitos para hacer, digamos que a grosso modo. Acta de requerimiento, primera resolución, notificación, publicación de dictos, declaración testimonial, remisión del expediente ante el juez competente, declaratoria de ausencia y remisión del expediente al archivo de tribunales. Y estos son pues los artículos 8 y 9, que es la solicitud, publicaciones, estos son del decreto 5477 y 10, remisión al tribunal competente. Ahí donde termina la parte de, pero vean, el notario bajo su más estricta responsabilidad puede levantar un inventario de los bienes del ausente y el juez competente resolverá relativo al depósito de los mismos si hubiesen bienes. Sí, Ronald. Lick, solo en la diapositiva anterior, entonces, cuando el notario termina la función, le corresponde al juez competente. Por eso es nítido. El juez competente sería el de primera instancia, ya sea de civil o familia o... Lo que depende del trámite, ¿quién lo hace? Si es un pariente, se vuelve de familia. Y si es un extraño, pero que tiene interés, civil. ¿Ya vio? Así. Gracias, así Lick. se contesta, decía el programa. Bueno. Proceso para declarar la ausencia, entonces tenemos que se vea por la vía de jurisdicción voluntaria, judicial o mixta. Esto ya es como más enfocado a la fase judicial. Hacen la solicitud ante el juez nombra defensor judicial y depositario. Digamos que el notario puede haber llegado hasta ahí, hace la solicitud ante el juez nombra defensor judicial y depositario, se hacen las publicaciones, si hay oposición de la representación, se lleva por incidentes, si hay oposición de la declaración, se lleva por juicio sumario y se declara la ausencia y se nombra un guardador. Y ahí termina el proceso completamente de la ausencia. Y estos están en el artículo 411, 12, 13, 14 y 15 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dudas con la figura de la ausencia. Dudas con la figura de la ausencia. 411, dijo Lick. ¿Sí? Gracias, Dudas con la licenciado. figura de la ausencia. Con gusto. Dudas con la figura de la ausencia. ¿Dudas? Uh-huh. ¿No? Bueno. Pues no sé.
Ya viene Semana Santa y todos quieren descansar, digo yo. No, Lick, queremos recibir un repaso. Antes de Semana Santa. En el puerto. ¿Dónde? Imagínense. ¿Dónde Si hubiera está? un día normal. Si hubiera día normal de clase, y mire, tenemos menos de la mitad de la clase. Si les ¿Dónde digo que vamos a trabajar en Semana Santa, me van a decir, ¿sabe quién va a llegar? Porque usted tal vez. Pero donde sea, yo lo recibo, Lick. Pues, Ya es uno. bien, me parece. Sí, Lick, queremos repaso. Va. A ver, pues ahorita vamos a hablar de lo del repaso y casi vamos a ir finalizando. Solo voy a terminar de ver unas cosas que me interesa darles antes de, para que el repaso no sea tan largo y cargado. El repaso va a ser muy concreto. Hasta la fecha, lo que la licenciada me ha comentado, me recuerda que les tengo que dar comerciales cuando voy a terminar. Así quedamos. ¿Se recuerdan que habíamos visto, esto lo di un poco más rápido, sobre la etapa administrativa? De esto lo único que me interesa recordarles, que vimos que estaba la fase notarial, la fase administrativa y la fase registral en el proceso sucesorio. De la fase administrativa, se recuerdan que es todo el proceso que se lleva en la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, denominado DICABI. Y aquí hay una cosa que vamos a tocar. Alguien me preguntaba, mire, ¿y puede un cuñado o un pariente por afinidad hacer el proceso? Yo les dije que no. Y efectivamente sigo diciendo que no se puede, porque solo son llamados a suceder en un proceso sucesorio intestado los parientes según hasta el 4º grado de consanguinidad. Bueno, de esta parte de acá me interesaba que esto ya lo vimos bien, que era la dirección del aviso. Les voy a narrar brevemente cómo es este proceso. Miren, pues, después de que ustedes hacen el auto declaratorio de herederos, llegan a la dirección del DICABI y ustedes entregan el expediente completo solicitando que sean calculados los impuestos que tienen que pagar. Viene DICABI, revisa que el expediente esté completo con todo y el dictamen de la Procuraduría General de la Nación, y entonces el DICABI lo que va a hacer es que recibe el expediente, lo califica y le da su inicio de trámite. Cuando inician el trámite, se lo asignan, digamos, a Jairo. Jairo hace los cálculos según todos los adjuntos que van de los bienes para eso sirve el inventario. Toma el inventario y mira cuáles son los bienes que la persona tiene y hace el cálculo del impuesto. Mira el auto de declaratoria de herederos y mira qué herederos hay. Cuáles son hijos, cuáles son esposas, si hay papás, si hay tíos, parientes. Todos de acuerdo a lo que ya vimos de cómo se distribuye. Al hacer eso, él se va a la ley, que es lo que quiero que veamos, la ley de herencia, legados y donaciones. Es una ley que casi nadie les va a servir para su curso del otro semestre, así que mejor aprovechenla de una vez. Les ahorro un poco la leída, no todo, pero al menos la mayoría de la leída. Esta persona asigna los impuestos, hace los cálculos y determina cuál es el impuesto que deben de pagar. Ya que determinaron cuál es el impuesto que deben de pagar, se lo envían a la Contraloría General de Cuentas, que dentro de ahí hay una persona de la Contraloría, un delegado de la Contraloría General de Cuentas. Y esta persona chequea que todos los cálculos sean acorde a ley, porque son intereses del Estado al final, que los cálculos estén bien hechos. Esta persona recibe estos cálculos, los revisa, y si todo está bien, elabora un dictamen. El dictamen, lo que él establece es que se cumple con los requisitos de ley, que los cálculos son correctos y que se solicite el debido cobro de este impuesto. Regresa otra vez al analista del Ministerio de Finanzas Públicas y notifica al notario y tiene un plazo de 10 días el notario para hacer el pago, o los parientes, mejor dicho, para hacer el pago del impuesto. Ya que aquí ya declararon si hay que pagar multas y si hay que pagar intereses. Cumplidos esos 10 días, si no se hace el pago, otra vez se cae otra vez en multas, en moras. Entonces, se hace el pago y ya que se hace el pago, se entrega otra vez la constancia con una fotocopia, se entrega a la ventanilla donde nos notificaron. El analista revisa que sí haya sido cumplido el pago a cabalidad y entonces se elaboran dos cosas. Un dictamen donde se establece que ya se pagó y se elabora un oficio donde se indica cuáles son los bienes y que ya deben de ser registrados a las personas que corresponden. Es un oficio que envía el Ministerio de Finanzas Públicas a registro de la propiedad. Sin ese documento no les registran nada. O sea que si lo extravían, es un dolor. Entonces tienen que cuidarlo, porque eso se lo van a pedir cuando ustedes arman. Se recuerdan que ya aquí ya terminé la fase administrativa y me voy a la fase registral.
En la fase registral, ustedes ya declaran quiénes son las personas, elaboran las escrituras relativas de dominio, y cuando van a hacer el registro, les van a pedir esos documentos. Van a pedirles el testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio, ustedes lo adjuntan, y ahí van a darle una copia a cada uno de los interesados, y ahí va adjunta a esa carta donde indican que ya se pagó el impuesto y que procede a hacer las traslaciones de dominio correspondientes. Ya que el registro revisa esos expedientes, va a cada uno, ustedes entregan esos expedientes y cada uno tiene que ir personalmente a solicitar ese registro. Ya que se lo registran, pasa al dominio de la persona. Entonces vean que esos pasos no es que el notario tenga que ver, pero es bueno que ustedes lo sepan, porque al final ustedes le van a dar seguimiento al proceso hasta el final. Por lo general es raro que le digan, mira, ahora usted haga escritura, es raro. Ustedes siempre le van a pedir al mismo notario que escriture. Entonces esto es lo que les acabo de explicar. Esto. Bueno. Vamos a ver, aquí está lo que decía, la dirección extiende un certificado al procedimiento de liquidación fiscal, emite un oficio dirigido al registrador de la propiedad. Si ustedes, por ejemplo, resulta que ustedes revisan y hay no están de acuerdo con el impuesto porque les están cobrando, por ejemplo, una multa, la multa es del 100% siempre, y resulta que ustedes, no, pero miren, si nosotros estamos en plazo, ustedes pueden interponer el recurso administrativo de reposición. Este recurso administrativo de reposición se interpone en 3 días, se da audiencia 5 días, hay una diligencia para mejor fallar en 10 días y se emite una resolución y se notifica. Y con eso termina el trámite administrativo si ustedes quieren hacer una oposición al trámite, a la declaratoria del impuesto. Si no pagan, pues ya se van por otro lado, que eso van a ver. Entonces ahí está la fase administrativa. Se remite el expediente, se elabora la liquidación, se aprueba, se notifica, se paga el impuesto y se devuelve el expediente. Y ya pasan a la fase registral, pues aquí es donde ustedes emiten testimonio a las partes conducentes. Y dan avisos notariales a donde corresponde para que se hagan los registros. Estos testimonios de las partes conducentes que van a tener. Su primero es un testimonio de tipo irregular y se deba en original y duplicado, es decir, que tienen que hacer 2 por cada persona. Se certifica que acrediten la liquidación fiscal, va el certificado, 1 para cada persona. Oficio original dirigido del registro de la propiedad, entonces hay que pedirlo para cada persona. Constancia de estar al día del pago del impuesto sobre inmuebles, UCI cuando son propios bienes inmuebles, formulario de primer ingreso impreso y se hace en un folder, se adjunta todo el expediente para que el registro los opere. Original y fotocopia, documento personal, identificación de la persona que radica el proceso sucesorio, o sea, quién lo inició, certificado de la partida de nacimiento de presuntos herederos o legatarios y certificado de la partida de nacimiento del cónyuge supérstite si es que existe. Certificado de la partida de nacimiento del causante, certificado de la partida de defunción. Estos son los documentos que ustedes van a pedir ya para iniciar el proceso. Esto ya lo sabía leer. Certificado de documento personal de identificación del causante, partida de matrimonio del causante, negativa de capitulaciones matrimoniales, fotocopia de escrituras públicas, original fotocopia de testimonios, certificado reciente de registro de propiedad, facturas relacionadas y demás. ¿Qué lleva el testimonio irregular? Autodeclaratoria de herederos y legatarios, acta notarial de inventario, opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación, certificación de liquidación fiscal, oficio de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles dirigido al registro de la propiedad, formulario de certificado de la SAT mediante el cual se pagó el impuesto, y debe ir numerado, firmado, sellado cada hoja dentro de un folder y es 1 por cada persona. No entregan un expediente y que cada quien mire que le saca fotocopia a la calle, no, usted le tiene que traer un expediente, porque recuérdense que en el anterior, 2 slides anteriores decía que iba original y fotocopia, es decir, que entregamos un original y una copia donde van otra vez firmados en original. Y esta es la fase registral. Se devuelve el expediente al notario, computa testimonios de las partes conducentes, presenta el testimonio a los registros públicos y da avisos a donde corresponde, y ya que terminaron ese proceso, se remite al archivo general de protocolo. ¿A qué le deben de prestar atención cuando ya lleven esto a la práctica? Que los documentos permitan vincular herederos y causantes. ¿Alguien ya hizo el expediente del proceso sucesorio? Yo sé que están estudiando para filosofía, pero ¿alguien ya hizo el proceso sucesorio o nadie lo ha hecho? Yo voy iniciando. Vale. Ahí prestan atención a este 1, cuando lo van haciendo, léanlo despacio y ahí lean ese y traten de ir de verdad a este proceso que van ustedes a transcribir, prestenle mucha atención porque está interesantísimo. Yo ya lo leí y está muy interesante el expediente que les compartió la licenciada, es de aprovecharlo porque tiene varias virtudes que es bueno que las vean. No solo lo transcriban, háganlo despacio y analícenlo. Ese es el de los más importantes. Todo, el expediente está completo, Luis.
Que los documentos acrediten la propiedad, es decir, que cada documento tiene un carro, documento que acredita la propiedad. Un bien inmueble, documento que acredita la propiedad. Y había preguntado, creo que era, no sé si Ronald, Ricardo, alguno ahí me había preguntado, ¿qué pasa con las vacas y todas esas? Pues cada uno de esos, por lo general, puede hacerlo por medio de un valuador. Acta notarial de erradicación, lo puede solicitar todo aquel que tenga interés. El acta notarial de erradicación debe acreditarse como mínimo el fallecimiento y los documentos acreditativos del parentesco. El acta notarial de junta de herederos, presta atención que se hace luego de publicar los edictos, no antes. Ojo, porque las fechas tienen que concordar. Si ustedes hacen el acta notarial de junta de herederos antes de la publicación de los edictos, pueden rechazarles todo el expediente. Y ese sí no hay forma de corregirlo, porque, bueno, lo tendría que hacer después, pero tiene que corregir todo el resto de documentos que vienen después. En este momento, los presuntos herederos manifiestan la aceptación de la herencia y el cónyuge supérstite deberá iniciar indicar si acepta la herencia o solicita, se declara su derecho a gananciales. Sí, Magda. Licenciado, perdone, ¿y cuando hay un menor de edad? Es que tengo duda ahí, como ¿qué hace por representación? La mamá. Ajá. Quedaría la mamá y ella tomaría posesión de sus bienes al cumplir los 18 años. ¿Pero se hace referencia o...? Vea el expediente. En el expediente sí, hay un menor de edad. Ahí es donde tengo dudas. Vale, explico porque en el expediente está para que lo vean, pero lo ideal sería que lo encontraran. La señora, bueno, hay una mayor de edad y un menor de edad y la señora. Son 3 personas las que están radicando el proceso sucesorio y uno de ellos es menor de edad. Entonces ahí puede darle una idea de lo que está preguntando. No es que no se lo quiera decir, sino me parece interesante que lo estudien a través del expediente. Así les va a quedar un aprendizaje de por vida. Créanme que de verdad, ese expediente es al que más le tienen que prestar atención. Si el testamentario, con gusto, si es testamentario, se da lectura al testamento, acto seguido los herederos y legatarios expresan su aceptación o lo que estimen pertinente. Se puede designar al administrador mortual y se debe elaborar un acta de discernimiento del cargo si van a asignar a un administrador mortual. Si no, no hay problema. Del acta notarial del inventario se consigna de forma ordenada y descriptiva de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones, gastos de última enfermedad, inmunización del causante, servicios profesionales. Indicación de las circunstancias de hecho que motivan el fraccionamiento del inventario o su ampliación. Se realiza bajo declaración jurada y se determina el activo y el pasivo del patrimonio inventariado con documento justificativo y avalúo. De este hay que prestar atención que no se les olvide algún activo o algún pasivo, sobre todo pasivos, porque recuérdense que a más pasivos, menos activo, menos impuesto. Por eso es que hay que declarar todo, pero les va a quedar menos, pero al final es parte de él. Entonces, en cuenta, ¿qué pueden tomar en el activo? Bienes muebles que deberán de contar con certificación de matrícula fiscal y avalúo, no mayor a 5 años de vigencia. Bienes, esos son inmuebles. Muebles, menaje de casa, equipo de oficina y otros con avalúo vigente al momento de realizar la liquidación. Para quien me preguntaba, las vacas y todos esos, ¿qué hacemos si son con el avalúo? Se garantiza de que le pertenecían y el valor. Mausoleos, vehículos, líneas telefónicas fijas, títulos de agua con valor actualizado. ¿Se acuerdan que las líneas telefónicas fijas antes se compraba? Acción nóminas nominativas, avalúo efectuado por la superintendencia de bancos. Empresa mercantil individual, avalúo contable sustentado con el último balance general y estado de resultados de 5 periodos antes del fallecimiento. Empresa mercantil por participación, balance general donde se puede establecer la participación del causante. Esas son como las formas de justificar los activos. Y los pasivos casi todos tienen que ver con factura. Deuda del causante fundamentado con testimonio del contrato y informe bancario sobre saldos. Si fuera una deuda bancaria o una deuda personal, tiene que haber un contrato. Gastos médicos por atención de la última enfermedad, se hace por medio de facturas. Gastos funerarios por facturas, honorarios del notario por facturas, honorario del profesional por concepto de avalúos, porque hay que pagar un evaluador por factura. Recibo de publicación del edicto extendido por el Diario de Centroamérica, ese lo da el Diario de Centroamérica. No hay factura, pero ahí tienen el justificativo. Acta notarial del inventario, designación de los bienes propios del causante, comunes del cónyuge y de los sujetos a gananciales. Los avalúos deben de practicarse por valuadores autorizados y cada inmueble es sujeto a valuación. Cada expediente se ingresa a la Dirección de Catastro de Avalúo de Bienes Inmuebles, sección de avalúos privados, para que emita resolución de autorización del avalúo. Es decir, que cada vez que van a hacer un avalúo, un expediente por cada cosa que se va a hacer el avalúo. Del auto declaratoria de herederos, hay que tomar en cuenta el momento procesal. Se hace luego de que se tenga el dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación. No lo puedo hacer antes. ¿Qué va a contener un resumen del expediente, pruebas aportadas, fecha de los edictos, junta de herederos, normas aplicables,
declaración de herederos y derechos a gananciales. Aquí se reconoce a los herederos. Hasta aquí, ustedes reconocen a quién va a ser el heredero. Antes, no aparecían más que personas interesadas en el proceso. Cuando hacen la junta de herederos, lo único que dicen ustedes es, a ver quiénes fueron todos los que aparecieron. Ah, bueno, vamos a hacer el listado para ver qué dictamina al final Procuraduría General de la Nación. Procuraduría General de la Nación dictamina, y entonces ustedes ya con ese dictamen de la Procuraduría General de la Nación indican quiénes son herederos. Y esto ya lo había explicado. Ahí está todo el proceso con todas las incidencias. Bueno, de la Ley de Herencia, Legados y Donaciones, ¿qué es lo que me interesa? Primero, es que se recuerdan que esta ley tuvo una reforma cuando por el decreto 2792, que es la ley del IVA. Todo lo que tiene que ver con donaciones por causa de muerte, se van a ustedes a normar a la ley del impuesto al valor agregado. Ahí está absorbido. Por eso es que hay cosas que vamos a leer, pero que no las vamos a tomar por la donación, sino vamos a tener por la herencia o legado. Primero es que el juicio sucesorio se abriera o radicare en la República. La herencia, legados y donaciones por causa de muerte puede pasar que, primero, sea abierto o se radica aquí en la República, o que se encuentra en Guatemala los bienes, se encuentran en el domicilio del causante al ocurrir su fallecimiento, el lugar en el que se radica el juicio sucesorio, aquel que se hubiera otorgado la disposición testamentaria o la escritura de donación. En este caso es cuando que se encuentren en Guatemala todos los bienes. Lo segundo es que si son bienes inmuebles situados en la República, pero que se radicó en otro lado también. Bienes inmuebles ubicados fuera de la República, si hay bienes que están fuera, si la escritura de donación fuera otorgada en Guatemala, esto no nos interesa cuando se abriera o radicara el juicio sucesor, es la parte que nos interesa. La remisión con donación de deudas, siempre que tales valores provengan de una fuente de riqueza existente en el territorio de la República. Y la renuncia o cancelación de derechos de usufructo o pensiones. Bueno. Deducciones, ¿qué se deducen? De aquí es donde sale que hay que deducir los gastos de última de la enfermedad. Los importes de deudas o gravámenes que existan con anterioridad no menor a 6 meses. Si es inferior a los 6 meses, entonces no pueden ustedes solicitar que sea tomado en cuenta en las deducciones. Los créditos, importes de deudas, importe de gastos que se hayan hecho por la última enfermedad del autor, impuestos y contribuciones fiscales, fondos de defunción hasta un gasto de una cantidad de 1,000 quetzales y la cantidad que se asigne por concepto de gastos de juicio, honorarios de abogado, notarios, o sea, ahí es donde sale porque el de los honorarios se deben de extraer. Y esta tablita es la parte que del artículo 7. Esta ley es corta. Esta tablita, sí, Evelyn, creo, porque Magda ya tenía la mano levantada antes. Dígame, Evelyn. Sí, buenas noches, Lic. Solo una consulta. Por ejemplo, si hay un bien inmueble que ya está en garantía en una cédula hipotecaria, lógicamente al fallecer la persona, a pesar de que existe ese gravamen, ¿sí se puede realizar todo este proceso intestado? Característica de todo lo que está hipotecario. ¿Hay alguien que trabaje en un banco que pueda decir qué característica tiene todo lo hipotecario cuando pasan estas cosas? Ninguno. Les doy la respuesta para que sea más breve. El banco tiene que estar enterado de esto. Por eso es que los bancos, cuando usted quiere vender una casa que está hipotecada, sin la autorización del banco no puede proceder. En este caso, si usted quiere llevar el proceso y se hace con la hipoteca, ya nadie la va a pagar, que eso no lo vamos a hacer. Cuando usted llegue a la parte de DICABI, le van a decir que le falta la aprobación del banco correspondiente. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que registrar del bien que tiene cuánto falta por pagar. Y eso lo deduce esas son las obligaciones que tiene que usted que cumplir cuando ya vaya a liquidar todos los bienes. Entonces usted dice, de la casa deben 1 millón, la casa está valorada en 3 millones, o la vendo o yo pago el 1 millón, pero de que se paga el 1 millón, se paga. El banco debe estar enterado siempre. Gracias. Muy bien. Esta tablita le sirve, si se dan cuenta, ahí solo marqué 3 cosas. Hijo, cónyuge y concubino. Depende del monto, así es el porcentaje que le van a cobrar. Ascendientes y descendientes es cuando esta fila, que está como en celeste, no hay gente, o sea, todos están fallecidos, por ejemplo, nos pasamos a la segunda columna. Colaterales por consanguinidad, porque no están marcados, porque estamos viendo proceso sucesorio intestado. En el testamentario sí puede aparecer.
que un cuñado que le dejó, que alguien le dejó el legado o él lo nombró heredero, ahí sí puede pasar, pero en herencias, no, en intestado, no. Que parientes legales por afinidad, sabemos que no entran tampoco. Vale. Y luego nos vamos a extraños. Por ejemplo, nadie lo reclama y el banco sí, el banco es un extraño. Entonces el banco va a pagar, si fueran hasta 50,000 quetzales, 12% de los 50,000 quetzales de impuesto. Si fueran cantidades mayores a 500,000, por ejemplo, la casa de 3 millones, ellos van a pagar el 25% de impuesto por herencia, legados y donaciones. Para que los concubinos tengan derecho al porcentaje establecido en esta tabla, deben haber hecho vida hogar con el causante por el término establecido por la ley, que eso lo establece el Código Civil. La adopción debe ser anterior a 5 años a la fecha de la muerte del causante. Si acaba de adoptar, no entra como hijo, irónicamente, pero así está establecido en esta ley. Para la aplicación de las cuotas deberán justificar su parentesco con los certificados del registro civil. Por eso es que pedimos tanto documento del registro del RENAT para justificar esta parte. Personas extrañas, es la persona que no hubiera comprobado su parentesco, serán consideradas como extraños. Ah, es que yo soy su hijo, pero no aparezco en el certificado. No se puede. Excepción del impuesto, no causa impuesto, la ropa del autor, herencia, legados y donaciones hechas a favor del Estado, pensiones alimenticias, póliza de seguro de vida, los bienes gananciales del cónyuge o concubino supérstite no genera y no es hecho generador del impuesto de herencia, legados y donaciones. Renuncia a la herencia, si algún heredero o legatario renuncia a la porción que le corresponde, el impuesto deberá ser satisfecho por la persona a quien se asignen los bienes respectivos si lo hago a nombre de alguien. Si hubiera habido aceptación expresa o tácita, la renuncia se reputará como una donación. Yo ya había aceptado la herencia, en la junta de herederos yo acepté, pero en la declaratoria yo digo que ya no la quiero, que ya no la quiero y que se la voy a dejar a Luis. Entonces automáticamente se convierte en donación, pago el 12% por la donación y además voy a pagar cuando Luis la reciba, como es por herencia, que va a recibir la de mi abuelo, por ejemplo. Entonces Luis va a tener que pagar además el impuesto de herencia, legados y donaciones. Y ya lo habíamos discutido, no hay doble tributación, por esa razón de que uno es porque yo le regalé el derecho, digámoslo así, y el otro es porque ya cuando él lo recibe, lo va a recibir en calidad de heredero. Sucesión por derecho de representación, cuando se sucede por derecho de representación, se pagará el impuesto que corresponde a la persona representante. Enajenación de derecho, pero si la enajenación fuera título oneroso, se pagará el impuesto que corresponda al heredero instituido más el impuesto de alcabala, que es el impuesto sobre inmuebles, sobre el UCI actual. Bueno, de esto nada más, solo hay que ver el pago del impuesto, que la escritura pública se trata de donación entre vivos, esto no. Las acciones nominales y valores cotizables serán estimados por el dato que obtenga la superintendencia de bancos, que ya lo vi en una presentación anterior. Aquí empezamos, pues. Recibido el anuncio notarial correspondiente, la dirección, dentro de los 10 días siguientes, practicará la liquidación. ¿Cuánto tiempo tiene la Superintendencia de Administración Tributaria para determinar la liquidación? 10 días. Practicará la liquidación por la dirección. Dentro del tercer día se enviará el expediente a la Contraloría General de Cuentas. Segundo plazo. Primer plazo, 10 días de que recibe el expediente, la persona que va a chequear que ya todo está bien y declara, practica la liquidación, tiene 10 días para poder hacerlo. Luego lo traslada a la Contraloría y la Contraloría tiene 3 días. Dentro del tercer día se enviará el expediente a la Contraloría General de Cuentas. ¿Para qué? Para que ellos puedan verificar que la liquidación está correcta. Luego de ello, la Contraloría de Cuentas practicará la revisión y dictará resolución dentro del término de 6 días siguientes a la recepción. La dirección, dentro de las 48 horas siguientes de recibir el expediente, notificará a los interesados lo resuelto. La Contraloría General de Cuentas, si estos no tuvieran conforme, podrán imponer recurso de reposición. En los casos de donación entre vivos, hechas fuera de la República, el donatario está obligado a presentar la escritura acompañada del documento necesario para formular la liquidación. Esto es dentro de los 3 meses y aquí no lo saltamos. Cuando se trata de donaciones, ya se los dejo solo para que lo vean. El impuesto que se causa desde la fecha del fallecimiento del causante o la declaratoria de la muerte presunta del ausente y deberá pagarse entre el plazo de 6 meses. Si ustedes no inician después de 6 meses de fallecido a la persona, ya automáticamente tienen que pagar multa. Toda liquidación deberá iniciarse entre los 6 meses contados desde la fecha del fallecimiento. Ahí está el plazo de por qué. Si no lo hacen en los 6 meses de fallecido su pariente, ustedes ya van a pagar multa. El autor de la herencia o declaratoria de muerte presunta bajo la pena de
multa equivalente al 100% de lo causado y un recargo de concepto de interés del 1% mensual sobre el monto del impuesto. Por eso es que se vuelve tan caro este proceso para las personas. Las documentaciones, pues ya lo leímos antes. Dentro de los 2 días siguientes a la recepción practicará la liquidación del impuesto, esto ya es la notarial, y dentro del tercer día enviará el expediente al Tribunal de la Contraloría y la Contraloría practicará revisión y dictará la resolución dentro de los 6 días siguientes a la fecha de recibido el expediente del Tribunal. 48 horas después de recibir el expediente se notifica y si estos no estuvieran conformes podrán interponer recurso de revocatoria. Para plazo de pago del impuesto, firme la resolución, tendrán 10 días de notificada la liquidación para poder hacer el pago, bajo apercibimiento de iniciar acción fiscal del cobro por la vía de lo económico coactivo. Esa parte está ahí reformada. Si hubiera denuncia a las personas, ¿qué pasa si ustedes resulta que se enteran que alguien no hizo su proceso sucesorio y ustedes van y denuncian? Si es de 1,000 quetzales, les dan el 50% sobre el monto que representan los bienes. Si es de 30%, entre 1,000 y 5,000. Y el 10% para más de 10,000, o sea que siempre van a recibir 10,000. El derecho del fisco para cobrar o hacer efectivo el impuesto se prescribe en el lapso de 6 años computados de la última diligencia practicada. Y en caso contrario, 10 años computables de la fecha del fallecimiento del autor. Digamos que ustedes no lo han pedido, iniciaron el proceso, tienen 10 años el fisco para exigírselos a ustedes. Si en 10 años no lo exige, automáticamente ustedes ya no tienen la obligación de hacer el pago. Esto es del denunciante, la intervención de la Procuraduría General de la Nación, que queda prohibido hacer el pago de los herederos, legatados, almacenados, administradores de la herencia, enajenado o gravar cualquier forma bienes del caudal. Derechos sí, bienes no. Los encargados del registro civil enviarán mensualmente al Ministerio de Finanzas Públicas un listado de las actas de función como para llevar ese control. La omisión del envío tiene una multa de 5 quetzales por primera vez y 10 a 20 quetzales para repetición del caso. El representante del Ministerio de Finanzas Públicas podrá radicar las sucesiones si los interesados no lo hicieran en un plazo de 6 meses. O sea que él puede venir, la Procuraduría General de la Nación o el Ministerio de Finanzas Públicas también puede venir y solicitar de todos esos que reciben que nadie ejecutó, ellos mismos ejecutar el proceso. Y todo juicio sucesorio deberá quedar terminado y liquidado el impuesto respectivo dentro del plazo de 3 años. Ahora, cuando vean su expediente, miren cuántos años duró. Y ya con eso, ustedes concatenan, decir, empezó tal fecha, tenía 6 meses. Y comparan. Ay, murió en tal fecha se inició el proceso. ¿Estaba antes de finalizar los 6 meses? Sí, no paga multa. Luego van viendo ustedes las fechas y miran cuántos años pasó antes de que emita la última parte del proceso sucesorio que van a transcribir. Y se van a dar cuenta que en ese caso, muy probablemente hay un pago de multas. Y de ahí para allá, se acabó. Ahora sí. Comerciales. Examen viene, proceso sucesorio, toda la teoría que vimos del Código Civil, toda la parte del trámite, ojo con el trámite, cambio de nombre y declaración de ausencia. Esos son los 3 temas que vamos a evaluar porque solo 3 logramos avanzar. Declaración el más largo es el proceso sucesorio. Repito, proceso sucesorio, toda la parte civil, proceso sucesorio intestado, el trámite como tal, fase notarial, fase registral, fase administrativa, cambio de nombre, lo vimos en la sesión de la semana, el jueves pasado, y la parte de y la ausencia. Esos son los más fuertes. Podrán preguntarle algo de algún trámite anterior, pero será como algo muy particular, teórico. Esos son los fuertes que van a evaluar. Los fuertes es que es de lo que principalmente les van a preguntar. De ahí, cosas que podrían volverles a preguntar. ¿Cuál es el único trámite donde el notario sustituye una función administrativa? Esa es la rectificación de área de bien inmueble urbano. Sí, José Enrique. Perdone, ¿cuál sería la ponderación de este segundo examen parcial? ¿Cuánto vale el trabajo? 20. Entonces, ¿cuánto vale el parcial? A 20, ok. Así se contesta. Ojo con su trabajo, por favor. Presten atención a su trabajo. Ya tenemos casi todos los expedientes que tienen que adjuntar. Se recuerda que tienen que imprimir los otros. Solo transcriben hasta. ¿Cuál fue el último que tenían que transcribir? Proceso sucesorio. No.
Cambio de nombre. Hasta el cambio de nombre. Entonces vamos a esperar más o menos, tal vez el sábado, no sé qué sábado es, después de sus exámenes, yo digo que ya tenemos los expedientes y se los vamos a compartir juntos. Voy a esperar hasta esa fecha, o casi en sobre Semana Santa, para que no vaya a haber aquel que diga, es que yo transcribí todos porque yo no vi que, y se vuelva un problema y estén escribiéndole allá a la pobre Rosy en sus vacaciones, diciéndole, mire, ¿por qué hay que transcribir todos esos? No, solo transcriben hasta cambio de nombre, que es el último que se compartió. Por eso no voy a compartir el de la ausencia hasta que ya haya pasado más o menos una semana, de hoy más o menos a una semana, y después ya vamos a compartir el resto de expedientes que tienen que imprimir. Hoy en el orden que levantaron la mano, Magda y luego Karen. Y luego Sharon. Licenciado, buenas noches, con una consulta. Estaba revisando todo lo que usted nos envió de los requisitos que debemos de cumplir para lo del trabajo. Le comento, en la carátula me queda un poco de duda porque, no, de hecho, la consulta es, la carátula la hice de diferente manera, a la forma que ustedes lo enviaron, y ya cuento con el sello de revisado. ¿Qué hago en ese caso? Porque yo ya tengo mi empastado y todo eso. Es que la carátula no va a ir con sello, porque la carátula es de todo el trabajo. La carátula que usted presentó probablemente fue para que se lo revisaran en su momento. La saca y pone la que es. Ahora, si ya está sobre el empastado, pues obvio no se puede hacer nada, ni modo, así que se quede. No hay ningún inconveniente, no tengo... ¿No tiene qué? Porque eso es lo que no quiero, que me resten puntos por no haber cumplido con la carátula correcta. Pues no sé qué tanto podrá variar. ¿Tiene los datos principales? Sí. Sí, es que en el encabezado indica Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales, Notariado 3, licenciada jurisdicción, el logotipo, puntuario de jurisdicción voluntaria. Luego abajo tengo nombre, carnet, sección y la fecha, Guatemala, 12 de marzo del 2025. El 12 de marzo nos entregó. Como ahí se inició. Ah, pero es que ahí sí no podría haber puesto fecha 12 de marzo porque nos entregó el 12 de marzo. Pero ese es el que tiene en el empastado. Sí, es el que ya tengo con el sello. No. A ver, ya tengo mi empastado. Por eso, ¿es una hoja impresa o es la que está hecha por la empresa que le hizo lo de los tornillos? Sí, es la que está hecho por ellos. Pero no le hubiera puesto fecha de entrega 12 de marzo. Sí, la voy a cambiar, mejor voy a pedir que me la cambien para no tener si va a salir más caro, solo deje la opción. Solo para una siguiente no ponga fecha, siempre se pone solo el año. En esas cosas se pone el año. De acuerdo. Bueno, gracias, licenciado. Bueno, Karen. Buenas noches, licenciado. Yo, más que una duda, pues quería plantearle una solicitud. Fíjese que referente a los expedientes que hay que imprimir, pues yo quería ver la posibilidad de que los pudiera mandar quizá antes de lo que usted consideraba, porque como en el descanso de Semana Santa, las empresas que realizan el empastado pues no trabajan y algunos lugares pues piden suficiente tiempo de anticipación, entonces no sé qué posibilidades habrían que pudiera hacernos el favor. La gente se confunde, hombre, después ahí va a haber el gran problema por pasarlo antes. Es que si lo paso antes, no va a faltar quien diga que por qué tiene que hacer todo eso. Y que por qué, es que de veras, después a mí me enseñan diciéndome, es que el término que usan, es que qué ingratos son con uno, coloquialmente hablando, porque podrían usar otros. Todo lo que tenemos que transcribir, que piensan que uno tiene nada que hacer, y nada que ver, pues, nada que ver. Por eso es que no los quiero compartir antes. Entiendo su postura, Karen, pero entiendan también la mía, que hay gente que de veras la lectura comprensiva así cero, y solo se van a lo que dice y después otro pregunta en otro chat y en otro chat otro le contesta y se vuelve un teléfono descompuesto y después ahí estoy yo tratando de preguntarme por qué la gente no presta atención. Pero voy a tratar de hacerlo antes, pero con la salvedad de que ya les dije, ¿cuál es el último que tienen que transcribir a mano? Cambio de nombre, que es el último que publicamos. De ahí los que van a aparecer seguidos van a ser solo para que impriman. Sharon. Sí, licenciado, quisiera poder hablar con usted ya de último después de la clase. La vez pasada me dijo lo mismo, no, y no me recuerdo si nos quedamos o ya no, pero está bien. No. Es que alguien me dijo y después se salió, pero está bien.
Bueno, No, si no hay ahorita dudas, no. bueno, ahora solo la última pregunta para que ya se puedan ir a estudiar, digo yo. Ya levantaron mal la mano. Entonces voy con Daniel y luego con Dulce. Disculpe, respecto a la carátula que hay que hacerle a cada uno de los procesos, en donde hay que diagramar el proceso y hay que poner una breve introducción de lo que es, ¿eso puede ir a computadora o también tiene que ser a mano? No hay ninguna donde dice que va a ver, pues. ¿Usted ya leyó las instrucciones? Daniel. ¿Qué manda? Ya leyó las instrucciones que mandamos el sábado pasado, creo que fue. ¿O le contaron? La verdad. No, sin pena. yo lo que pasa es de que la vi así superficialmente, entonces vi que había que hacerle una carátula a cada uno de los procesos. Sí, va. La carátula, o sea, donde dice proceso sucesorio intestado, cambio de nombre, identificación de tercero y rectificación de área, solo ese es el orden. A discreción pueden imprimir el que yo les di o pueden hacer uno a mano. Con eso no hay pierde. Ahí hay cosas puntuales que le tienen que prestar atención porque es para orden de que lo califiquen más rápido que si lo entregan como caiga. Por eso es que está toda esa información tan detallada para que lo califiquen más rápido y sea más fácil. Ahora, lo que establece que va en una hoja, es decir, de lado a lado, donde dice, escriba cuáles son las normas que fundamentan cada trámite, la definición de cada trámite y brevemente los pasos de los trámites. O sea, ahí no tiene que ser un esquemita, sino solo escribir paso 1, acta de requerimiento, paso 2, primera resolución, paso 3, notificación, paso 4, elaboración de dictos, paso 5, auto final, paso 3, registro, paso 4, envío al expediente al archivo general del protocolo, por ejemplo. Ese va a mano. Gracias. En el índice le sirve un montón porque ese es el orden que tienen que presentar para que no se vayan a perder. El índice es fundamental que lo vean. Siguiente, Dulce. Buenas noches, licenciado. Esa era mi duda, si era a mano o si eso era compu. Ese es a mano. Gracias. A computadora únicamente Gracias. lo que les pidió la licenciada impreso. Y lo de las separadores, eso sí los pueden hacer a computadora. La carátula la pueden hacer a computadora. Todo lo demás, a mano. Gracias. Luis Felipe. Licenciado, una consulta. El día de mañana va a haber clases. Mañana tienen examen. Muy bien, gracias. Muy bien. Ingrid. Una consulta. ¿Solo los memoriales de SAT, estos los tenemos que hacer a manos o solo lo podemos agregar impresos? ¿Qué memoriales de SAT? Los que adjuntaron a un trámite que lo compartieron. ¿Quién lo pide? ¿Quién los pide? ¿Quién pide esos? ¿Quién pide a quién? Hoy no tengo presente. Si lo pide el notario, a mano. Si se lo entregan al notario, impresos. Si lo pide el notario, a mano. Sí, todo lo que el notario pide, a mano. Aunque sean memoriales de SAT. Es que si es por eso le pregunté quién lo pide, porque usted me dice memoriales de SAT, no sé qué puede ser, la verdad, no sé ni siquiera de qué trámite está hablando. Si son memoriales a la SAT, una cosa, usted los pide, notario, a mano. La SAT le envió un memorial diciéndole que tiene que pagar el impuesto, la SAT lo está emitiendo, no usted, impreso. Gracias, Lick, muy amable. ¿Gustó? ¿Alguien más? José. Y para darle intervención a la PGN, disculpen. Eso usted lo está pidiendo. Sí, así es. A mano. ¿Y el dictamen de la PGN? ¿Cómo lo haría? Sí, a computadora porque la PGN lo está emitiendo. La mayoría le habíamos revisado eso. Inclusive a algunos le dije, esto está bien, todo esto impreso está bien. Jorge. Link, solo para quedar claro, lo que hace o en lo que intervenimos como notarios va a mano y en lo que va impreso, perdón, lo que
es una respuesta a la Procuraduría General de la Nación, una certificación de nacimiento, certificación de función, eso va impreso o hecho a computadora si lo queremos hacer, ¿verdad? Así es. Gracias. Amelia. Lo que va empastado únicamente son los expedientes. No, y por todo. aparte, todo. Todo va dentro de. Por eso les di el índice. Clave es el índice. Ay, hasta el índice les hice para que no tuvieran problemas. Yo espero que con eso no haya más problemas. ¿Alguna otra pregunta? Si no, aquí. Solo, ¿cuándo quieren el repaso ustedes? No sé ni qué fecha estamos. ¿En el puerto o...? Lick, cuando usted nos haga favor, Lick. Sí, cuando usted tenga tiempo, cuando usted disponga de tiempo. Sábado 12. ¿Cuándo tenemos? A ver, pues, ¿cuándo es Viernes de Dolores? El 11, ¿cierto? La otra semana, Lick. Vaya, miren, pues, para que yo, si quiere, ¿cuándo tienen otra vez examen? Tienen examen 5. Vamos a ver. Tienen examen mañana 3. Luego tienen examen el 7, ¿cierto? 8. Y de ahí, el 8, el martes. Y de ahí. Hasta después de Semana Santa, 21. Vale. Entonces, si quieren. Sábado 12. Podría ser en la noche del miércoles, de hoy en 8. Dile que está bien. Para que ya desde, digamos, el 8 es su último examen, el 9 se desconectan de la U y se dedican a descansar, digo yo, y a terminar sus expedientes. ¿Les queda? Sí, pero había una circular que decía que todavía podían dar clases virtuales. Hasta el 10. Había una circular que vi en uno de los tantos grupos que hay, donde decía que hasta el 10 querían darnos clases virtuales. Bueno, voy a sábado 2 en la noche, así como lo hizo la anterior vez. Si el 9 tienen clase, 9 y 10, hay clases virtuales, inclusive nos incluyen a nosotros 9 y 10. Si tenemos que dar clase, esos 2 días los usaríamos para repaso. Entonces, ¿les queda? Si no tenemos clase, porque ya la facultad indicó que ya no hay clases de ninguna índole, lo tenemos el 9 como normal. O sea que siempre nos va a quedar el 9. Porque el 9 es la clase de nosotros, no es una clase que no tengamos que dar. ¿Les parece así? O sea, si ya es obligación que tenemos que trabajar 9 y 10, esos 2 días damos repaso, ya no damos tema nuevo. Si nos dicen que ya no hay clases, entonces el 9 trabajamos el repaso. Y para que todos estén en su casita, tranquilos y demás, lo empezaríamos como a las 7 de la noche, digo yo, para que de 7 a 10 terminemos, porque este proceso es largo. Va a ser mucho más de preguntas y respuestas que otra cosa, pero para que le pongan como mucha atención. Este examen, ese era otro comercial, más o menos de lo que la licenciada me ha indicado, es que este examen probablemente no pida redacción, probablemente, pero porque la redacción la están haciendo ahora en el trabajo. Esa es como parte de la justificación de por qué no se pide redacción. Pero eso implica entonces que puede ser que pida fundamentos de ley o puede ser que pida teoría. Por ahí iría rondando el examen según la licenciada, lo que hemos platicado, pero yo lo voy a asegurar para que, dependiendo de lo que ella me indique, así trabajemos el repaso. ¿Estamos? Entonces, fijo, 9. Muchas gracias, Lick. Gracias, Lick, el 9. Dios. Feliz noche, licenciado. Dios lo bendiga, gracias, Lick. Bueno,